Esta noche terminamos Éxodo, me parece que la vez pasada, y como les dije, vamos a seguir la narrativa, la historia del Éxodo de Israel, y tal vez después haga estudios que hablen sobre los artículos del templo, sobre el tabernáculo y las diferentes a los diferentes ritos, diferentes sacrificios, que nada era al azar, todo tiene su significado, pero como les había dicho antes, quiero enfocarme en la historia, en la narrativa de el éxodo de Israel. Entonces, esta noche vamos a brincarnos al capítulo 10 del libro de Levítico y vamos a ver los primeros 11 versículos. Y he intitulado a este estudio Fuego Extraño. Fuego Extraño. Y vamos una vez más, a ver el libro de Levítico, si nos quieren seguir ahí con sus Biblias, capítulo 10, versículos 1 al 11. Vamos a empezar en nombre del Señor, amor, a los primeros dos versículos, por favor. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Ok, escriban sus papeles. Nadab y Abiú, los hijos mayores de Aarón, habían sido ya ordenados como sacerdotes de Dios. A esta altura, Aarón y la tribu de Leví fueron ordenados como sacerdotes, como los ministros de Israel que administraban la presencia de Dios a Israel. Ahora, lo interesante del linaje de Aarón es que solamente su linaje podían trabajar dentro del templo. Entonces, los levitas habían sido divididos ya después en diferentes, con diferentes responsabilidades. Unos cortaban la madera, hacían los sacrificios fuera del templo, organizaban música, coros y muchas cosas que se encargaban los levitas. Algunos cargaban los artefactos, pero el entrar a ministrar dentro del lugar santo y el lugar santísimo caía sobre la casa de Aarón, y después su hijo Eleazar. De Eleazar iban a descender los verdaderos sacerdotes, sumos sacerdotes, y los que ministraban dentro del templo. Ese linaje después fue corrompido, y de esos linajes falsos que usurparon el linaje de Aarón, de Eleazar, salieron los fariseos, salieron los saduceos y estas sectas o estos grupos que corrompieron la palabra de Dios. Y sus descendientes de hoy en día, los judíos ortodoxos, no sé si ustedes saben, pero ellos realmente no estudian la Biblia. Entonces, aunque uno hable con un sacerdote, con un judío ortodoxo, no necesariamente va a saber la Biblia. Ellos saben lo que es la Mishnah, que son lo que ellos llaman la tradición oral, y otros comentarios sobre la Biblia, pero se van a dar cuenta que no son muy bien versados en la Biblia. Es más, hay porciones de la Biblia que prohíben leer porque apuntan a Jesús. Entonces, esta corrupción del linaje de los sacerdotes sucedió después y ha sobrevivido hasta nuestros tiempos. Por eso, cuando oramos por Israel, oramos por un avivamiento, que Israel de veras se regrese al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿verdad? Y a Jesús, a Yeshua, a su Mesías, porque ellos no lo reconocen. Entonces ellos están adorando a un Dios que ellos inventaron, un Dios tradicional, un Dios que forjaron en sus propias imaginaciones, pero no están sirviendo al Dios de Moisés, al Dios que de veras les dio la Torá, la ley. No están sirviendo al verdadero Dios.
Ok, entonces Dios había dado los reglamentos de cómo se debía ofrecer el incienso delante de Dios. Y aparentemente Nadab y Abiú, bajo la influencia del alcohol, ofrecieron el incienso de una manera arbitraria. ¿Qué quiero decir con eso? Que ofrecieron el fuego o el incienso como les dio la gana, ¿verdad? No como les había instruido Dios por medio de Moisés. Nomás hicieron lo que quisieron, juntaron fuego extraño y lo ofrecieron delante del lugar santo, porque el altar del incienso estaba delante del velo que separaba el arca del pacto del resto de los artefactos. Y el incienso representa la adoración y las oraciones a Dios. Entonces, debemos de recordar que las cosas de Dios, hermanos, son serias, son santas. Y que realmente no podemos venir delante de Dios nomás como queremos, no podemos adorar a Dios nomás como queremos, ¿verdad? Hay cierta manera que el Señor quiere que nos seguimos a Él, y es por medio de Jesús. Es por medio de el que murió por nosotros, el que hizo el sacrificio, en alabanza, en adoración, en agradecimiento, como dice la Biblia, y en humildad, ¿verdad? Y no viviendo nuestras vidas como queremos, porque si nos presentamos delante de Dios con pecado inconfesado en nuestras vidas, estamos ofreciendo fuego extraño. Tenemos que tener cuidado con eso. Entonces, esto lo que hicieron Nadab y Abiú fue totalmente falta de respeto hacia Dios y un total desprecio por sus estatutos, por sus leyes, lo que él había dicho. Así quiero que le hagan. Nadab y Abiú completamente ignoraron eso, se emborracharon, se embriagaron y ofrecieron este fuego extraño. Entonces, el mismo fuego consumidor de Dios que hacía poco había aceptado el sacrificio ofrecido por Israel, ahora consumió y devoró a los hijos de Aarón. Cuando las cosas se hacen como Dios quiere, ese fuego de Dios, nos purifica, ¿verdad? Nos protege, esparce a nuestros enemigos, los dispersa. Pero cuando desobedecemos a Dios, ese mismo fuego consumidor nos puede consumir, nos puede matar. Entonces, escriben sus papeles. Este juicio instantáneo nos recuerda la historia de Usías y de Ananías y Zafira. ¿Se acuerdan de Usías? Cuando los filisteos capturaron el arca del pacto, ¿se acuerdan de eso? Y la capturaron, lo pusieron delante del templo, delante de Dagón, su dios. Y cuando regresaban en la mañana los filisteos, encontraban que Dagón se había caído delante del arca, ¿verdad? Entonces después Dios los afligió a los filisteos con ¿cómo se dice? Con tumores. Y tumores muy dolorosos. Eran 5 ciudades de los filisteos. Y cayeron en cuenta que el Dios de los israelitas los estaba afligiendo. Entonces construyeron una carreta y la pusieron sobre la carreta y pusieron unas vacas y la dejaron ir, y estas vacas empezaron a llevarla hacia Israel. Se me hace que me estoy equivocando de historia, ¿verdad? No, disculpen, me estoy equivocando de historia. Bueno, el punto es había un hombre llamado Usías que él y otra persona iban a llevar el arca del pacto a regresar a Israel. Y mientras iban en camino, como que la carreta o el carro donde iba el arca se tambaleó, y Usías extendió la mano para enderezar el arca. ¿Y qué pasó? Cayó muerto instantáneamente. Entonces, ¿por qué pasó esto? Ahora me acuerdo, disculpen. Era cuando David quería llevar el arca hacia Jerusalén. Entonces, cuando Usías tocó el arca del pacto, cayó muerto instantáneamente. ¿Por qué? Porque había violado las ordenanzas de cómo se debía transportar el arca. El arca tenía
4 hoyos en los lados donde metían a unos palos, por decir así. Y los únicos que podían llevar el arca, cargar el arca, eran los levitas. Entonces, y no podían tocar el arca porque representaba la presencia de Dios. Entonces, al Usías tocar el arca, había violado la ley de Dios y cayó muerto. Y ya después David pensó en esto, meditó, y después ya llevó sacerdotes y propiamente llevaron el arca hacia Jerusalén. La historia de Ananías y Zafira, ¿se acuerdan la historia de Ananías y Zafira en la primera iglesia? Donde los hermanos estaban vendiendo sus posesiones y estaban trayendo el dinero a los apóstoles para compartir sus recursos, porque en ese tiempo había un hambre muy grande en Jerusalén. Entonces Ananías y Zafira conspiraron y dijeron, vamos a decir que vendimos nuestro terreno, por tanto, le vamos a dar parte a ellos y nos vamos a quedar con esta parte. Vinieron, le echaron las mentiras a Pedro. Pedro, por el Espíritu Santo, los expuso y les dijo, ¿por qué no tenían necesidad de echar mentiras? El terreno era de ustedes, se podían haber quedado con todo y lo que hubieran dado, nomás hubieran dicho, pues nomás vamos a dar esta parte, era de ustedes, pero ahora ustedes han echado mentiras delante del Espíritu Santo y cayeron muertos. Primero cayó muerto Ananías y después cayó muerta Zafira. Entonces, ¿cuál es el punto de esto? Dios estaba poniendo un ejemplo hacia los otros sacerdotes de guardar respeto y reverencia hacia Dios. Entonces, lo que le pasó a Nadab y Abiú, lo que le pasó a Usías y Ananías y Zafira, era un ejemplo, hermanos, de lo que sucede cuando faltamos el respeto y reverencia a Dios, lo que sucede eventualmente, que es la muerte. Vamos a seguir ahí en Levítico 10:3. Eli. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová, diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Entonces, el llamado de Dios es una cosa muy santa, y los llamados a servir a Dios no deben tomar ligeramente su llamado. Pues más, ningún creyente debe de tomar a la ligera su fe y su relación con Dios. Escriban sus papeles. Todo siervo con llamado a servir a Dios dará cuentas de lo que hizo y cómo lo llevó a cabo. Vamos a dar cuentas, todos los maestros, los que enseñamos la palabra, un día vamos a dar cuenta de cómo llevamos a cabo nuestro llamado. Y los ministros de Dios pueden traer gloria y honra a Dios, o pueden traerle vergüenza y deshonra, ¿verdad? Entonces, Nadab y Abiú, ellos trajeron vergüenza y deshonra al Dios de Israel, habiendo ofrecido fuego extraño delante de Dios. Entonces vamos a llegar al punto de lo que queremos hablar esta noche. Lamentablemente, en estos días vemos cómo muchos ministros y organizaciones están ofreciendo fuego extraño en el altar de Dios. Estamos viendo muchas cosas, pues la verdad, muy feas que están sucediendo. Ni siquiera quiero mencionar algunas de las cosas que han sucedido, pero se están atreviendo a presentar en el altar de Dios, delante de la congregación de Dios, se presentan en su persona y llevan a cabo lo que yo llamo entretenimiento, que realmente es fuego extraño. No están predicando la palabra y no están trayendo gloria a Dios. Es más, están deshonrando el nombre de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el mundo ha influenciado a la iglesia. En vez de que la iglesia influencia al mundo, la influencia del mundo es, ¿cómo se dice? Es muy obvia ya,
dentro de la iglesia de Dios. Y estamos viendo cosas que yo creo que jamás nunca pensé que fuera a pasar, pero está sucediendo. Y muchas iglesias y siervos predican cosas extrañas en vez de predicar la palabra de Dios, ¿verdad? Cómo vivir tu mejor vida ahora, cómo hacerte rico. Están ofreciendo en el altar incienso extraño, cosas que Dios nunca mandó a los predicadores a hablar, están siendo ofrecidos en los altares de Dios, ¿verdad? Y estamos viendo también cómo se practican literalmente obscenidades y aún inmoralidad dentro de la iglesia, pero lo están llevando al altar. Están trayendo sus inmoralidades y sus perversidades delante del Dios Santo de Israel. Y es más, no nomás haciendo eso, sino diciendo que es aceptable para Dios. Que este fuego extraño que están ofreciendo en el altar de Dios, que es aceptable a Dios. Entonces, debemos comprender que el mismo Dios Santo que consumió a los hijos de Aarón es el mismo Dios que servimos. Él no ha cambiado. Dice la palabra de Dios que Él es el mismo ayer y hoy y para siempre. Su santidad no ha cambiado. La seriedad de cómo Él mira las cosas, lo que es santo, nunca debemos burlarnos de las cosas de Dios. No debemos de practicar en chiste, y todos hemos cometido errores, pero debemos arrepentirnos y pedirle perdón a Dios. Pero no debemos de reírnos ni de burlarnos de las cosas de Dios, porque son santas y el Dios a quien nosotros servimos es santo. Entonces, esas personas que hacen esas cosas, no sé si lo hacen adrede o no, pero deben arrepentirse y deben de buscar santificar sus vidas, porque con Dios obviamente no se juega. Entonces, se pregunta uno, ¿por qué no sigue pasando eso? ¿Por qué la gente no es consumida como Abiú y Nadab? ¿Por qué no son muertos como Usías? ¿Por qué no son muertos como Ananías y Zafira? Entonces, aunque vivimos en el tiempo de la gracia, donde Dios es muy paciente, llegará el día en que Dios tendrá que juzgar a la iglesia. Va a juzgar primero a la iglesia. Y van a llegar días, hermanos, donde la paciencia de Dios se va a extinguir, porque eso es lo que es la gracia de Dios, que Él está esperando que la gente se vuelva a Él, que se arrepienta. Por eso no nos consume como lo ha hecho en el pasado, porque Él espera que la gente se arrepienta. Pero estamos llegando a un punto, especialmente en Estados Unidos, donde se va a agotar la paciencia de Dios. Y fíjense lo que dice ahí en la primera carta de Pedro, capítulo 4, verso 17, dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza con nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Entonces Dios va a llegar el tiempo en que va a purificar su iglesia. No sé qué va a pasar, no sé si va a ser una persecución aquí en Estados Unidos, o van a pasar cosas feas, pero el caso es que su iglesia se va a volver y va a clamar a Él, ¿verdad? Porque para Dios es más importante que estemos listos para cuando Él venga por nosotros, que nos vayamos con Él, de que estemos cómodos en este mundo, ¿verdad? Porque este mundo se acaba, las cosas de este mundo son pasajeras, pero las cosas de Dios permanecen para siempre. Y va a llegar el momento en que todo el mundo se va a dar cuenta que Dios es santo y que no podemos jugar con Él. No podemos seguir ofreciendo fuego extraño en nuestras casas, ¿verdad? Nuestros hogares, nuestras casas deben de ser un altar para glorificar a Dios. Los padres deben enseñar a sus hijos, a sus esposas, la palabra de Dios. Las madres deben de enseñar a sus hijas a ser esposas, cómo mantener un hogar y criar hijos. Y los hombres debemos enseñar a nuestros hijos a ser hombres de Dios, a trabajar y hacer lo que tenemos que hacer. Y no debemos estar ofreciendo fuego extraño en el altar de nuestro hogar.
¿A qué me refiero fuego extraño? Pornografía, pecado, mirando cosas que no debemos, hablando cosas que no debemos hablar, yendo a lugares que no debemos de ir. Debemos de tener un altar y santificar este altar para honrar y gloria a Dios en nuestras iglesias, en las congregaciones. No debemos estar ofreciendo fuego extraño. No debemos de dejar de tratar de ser tanto como el mundo y empezar a predicar la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios donde nuestra fe crece, donde las personas son edificadas, exhortadas, donde somos instruidos hacia las buenas obras. Dios nos va a llamar a cuentas. No debemos de ofrecer fuego extraño en el foro público, en nuestros trabajos, ¿verdad? Tal vez en nuestra casa nos portamos de una manera y en el trabajo de otro y estamos ofreciendo fuego extraño en vez de santificar nuestras vidas delante del mundo para dar testimonio de la salvación gloriosa del Señor y de predicar el Evangelio. Tenemos una gran responsabilidad delante de Dios de santificar nuestras vidas, de permitir que Él trabaje con nosotros en todos nuestros errores, en todas nuestras faltas, que el Señor trabaje, nos purifique, nos santifique, para que vivamos las vidas que Él quiere que nosotros vivamos. Son cosas serias, hermanos. El Dios de Israel, el Dios que los sacó de Egipto, el Dios que les dio la Torá, los mandamientos, el Dios que habló a los profetas, a los salmistas, es el mismo Dios que servimos ahora. Es el Jesús preencarnado, ¿verdad? La roca de Israel. Él ahora es nuestro Dios y Él no ha cambiado. Él sigue siendo santo. Y por lo tanto nos llama a nosotros a ser santos. Tenemos que empezar a tomar las cosas de Dios en serio. Tenemos que tomar la palabra de Dios. Yo me he dado cuenta que aún las personas que van a la iglesia no saben la palabra de Dios. No entienden lo que dice. Están viviendo sus vidas en pecado deliberado y muchos de ellos no realizan que es pecado. Por eso debemos entrar en la palabra de Dios, debemos entrar en oración y dejar que Dios nos hable, dejar que Él nos instruya y que de veras que pidamos de que nos ayude a comprender la Escritura para que podamos vivir las vidas que Él quiere que vivamos. La gente, la iglesia están viviendo sus vidas como el mundo, como quieren. Y no podemos hacer eso. Nosotros somos parte de un reino. Tenemos un rey sobre nosotros y debemos comportarnos, debemos dirigir nuestras vidas de acuerdo a lo que dice ese reino, el reino de Dios. Pero si no conocemos las Escrituras, entonces ¿cómo vamos a vivir como Dios quiere que vivamos? Tenemos que despertar de nuestro sueño, tenemos que tomar las cosas de Dios en serio y pedirle que nos ayude a santificar nuestras vidas para vivir como Él quiere que vivamos. No hay vuelta de página. No hay vuelta de página. Levítico 10, 4 al 5, Jackie, por favor. Y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo: acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces, ¿qué ven sus papeles? Los cuerpos de Nadab y Abiú fueron sacados del campamento como las cenizas de los animales que sacrificaban. ¿Por qué? El Dios echa fuera el pecado de entre su pueblo. Entonces, Dios purifica a su pueblo, Él purifica a su iglesia, ¿verdad? Para echar fuera el pecado. Y lo que está pasando ahora, hermanos, es que el Señor nos está preparando para su venida, nos está santificando. Porque cosa inmunda no puede entrar en el reino de los cielos. Por eso Pablo escribió y dice, no se engañan. Dice, y habló diferentes pecados y dijo, los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Entonces sacaron los cuerpos de Nadab y Abiú y los llevaron fuera
del campamento. Y todos los animales que sacrificaban, que quemaban y los consumían, sacaban las cenizas y las echaban fuera del campamento. Entonces, la Biblia dice que los que desobedecen y rechazan a Dios vivirán la eternidad lejos de Dios y de sus siervos. Entonces, todo eso debe servir como ejemplo, hermanos, para que sepamos que a Dios no lo podemos engañar. ¿Verdad? Dice la palabra de Dios, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, podemos burlar a todo el mundo. Es más, hasta nosotros mismos nos podemos engañar, pero a Dios no lo podemos engañar. Todo lo que sembremos, si sembramos pecado, injusticia, vamos a cosechar la amarga cosecha de lo que sembramos. Pero si sembramos justicia, si buscamos primeramente el reino de Dios, como dice la palabra, y servimos a Dios con integridad de corazón, también vamos a tener una gloriosa cosecha. ¿Verdad? El que siembra manzanas no espera cosechar uvas. El que siembra maíz no espera cosechar trigo. Entonces, lo que sembremos, eso es lo que vamos a cosechar. Que Dios nos ayude para que santifiquemos nuestras vidas, para que vivamos vidas íntegras delante de Dios y que sembremos justicia, que sembremos en el reino de Dios, que hagamos tesoros en el cielo, ¿verdad? Porque el Señor viene muy pronto, hermanos. No falta mucho para que venga, ¿verdad? Estamos muy cercas a la venida del Señor y tenemos que tomar nuestro caminar con Él muy en serio. No sea que nos vayamos a quedar. Daniel, verso 6, verso 6. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar y Tamar sus hijos, no descubréis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muréis, ni se levante la ira sobre toda la congregación de nuestros hermanos, toda la casa de Israel. Si lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. Entonces, escriban sus papeles. Dios les prohibió llorar a los hijos de Aarón, denotando así la seriedad de la ofensa cometida ante Dios. Dijo, no lloren a Nadab y a Abiú, no los lloren. Y lo que estaba diciendo es que fue una grande ofensa a Dios. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Miren, cuando nos vayamos a vivir al cielo con Dios, nos vamos a olvidar de todos los sufrimientos que sufrimos en esta tierra. No nos vamos a acordar. Pero los que rechazan a Dios se van a ir a una eternidad de tormento. Y lo que va a pasar es que con estas personas van a quedar olvidadas. Eso es la paga del pecado. La paga del pecado es la muerte espiritual, la separación eterna de Dios. Eso es a saber que las personas que rechazan a Dios, que viven en rebeldía a Dios, van a ser echadas a un tormento eterno y van a ser olvidadas. Y los que nos vayamos a vivir con el Señor, no nos vamos a acordar de nada de eso. Pero vamos a ser recordados para siempre en la eternidad. Pero los que rechazan a Dios van a ser olvidados para siempre. Y esto es lo que representaba, eso dice, no los lloren. No los lloren porque han sido separados de mi presencia. Se oye cruel, se oye un poco insensitivo, pero tenemos que entender, hermanos, lo serio que es servir a Dios y lo serio que es su santidad, ¿verdad? Obviamente no debemos vivir nuestras vidas amargados o como que
o religiosamente o legalísticamente. Pero lo que sí debemos de tener es una reverencia, un respeto por Dios muy sano, ¿verdad? Tenemos que conocer que Dios es Dios. Y tenemos que reconocer que sus caminos son santos. Y por lo tanto le debemos respeto y le debemos reverencia a Dios. Y lamentablemente las personas que quieren vivir sus vidas en pecado y no se arrepienten, no van a ir a un lugar bueno. Y van a ser olvidados para siempre. Van a ser borrados sus nombres para siempre del libro de la vida y van a vivir una eternidad en tormento. Y pues Dios nos avisa porque Él no quiere que nadie se pierda. Nosotros no queremos que nadie se pierda. Y por eso es que predicamos la palabra, la decimos tal como es, para que la gente se vuelva a Dios. Habíamos hablado el domingo que si estás viviendo en pecado, no importa qué tipo de pecado es, puedes arrepentirte, Dios te puede cambiar, pero tienes que reconocer tu pecado, arrepentirte, confesarle a Dios y pedirle que Él se haga el Señor de tu vida. Entonces, esto debe de haber sido muy duro para Aarón, el no poder llorar a sus hijos, pero también comprendió que con Dios no se puede jugar. Lo que Dios sí permitió, escuchen esto es interesante, lo que Dios sí permitió fue que el pueblo lamentara las consecuencias del pecado que cometieron Nadab y Abiú. Eso sí permitió Dios. Entonces, ¿qué hace el Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios redarguye a la gente de su pecado y les dice, vuélvanse a Jesús, vuélvanse al Señor, vuélvanse de su pecado, ya no caminen en pecado. Pero ¿qué estamos viendo? Lo que dice la palabra de Dios dice que amaron más ¿cuál es la palabra? Amaron más el placer que a Dios. Los placeres de esta vida la amaron más que a Dios. Y lo que debemos hacer es volvernos a Dios. Tomar otra mirada a nuestra vida, cómo está nuestra vida espiritual, autoexaminarnos y ponernos en bien con Dios. Verso 7. Ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Entonces, una vez más, aquí podemos ver lo serio y santo que es el llamado de Dios. El aceite representa la unción, o sea, el llamado de Dios. Les dijo, quédense, no salgan, porque el aceite de la unción del Señor, de Dios, está sobre ustedes. Entonces, ¿qué pasa? Si nos salimos del camino de Dios, si nos apartamos de Dios, lo único que nos va a esperar es la muerte. Vamos a pagar la unción de Dios de nuestras vidas y lo único que nos va a esperar es la muerte. Eso es lo que esto representa. Cada persona que hemos sido llamados de Dios, estoy hablando de todos los creyentes, tenemos la unción, tenemos la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Todos, todo creyente. Y cuando nos salimos del campamento, cuando nos apartamos del camino de Dios o nos apartamos de Dios, se apaga esa unción. En otras palabras, se aparta el Espíritu Santo de nosotros y nos perdemos en el mundo. Es lo que simboliza esto. Por eso decía, no se salgan del campamento, no sea que vayan a morir. El aceite de la unción del Señor está sobre ustedes, no se salgan del campamento. Y es lo que nos dice el Señor, aférrense de su fe, no dejen su fe. Están pasando por problemas, agárrense, no se suelten. ¿Verdad? Porque Dios es fiel y Él es verdadero y Él nos va a sostener.
A veces todos sentimos darnos por vencidos, pero no te des por vencido, no nos demos por vencidos, aferrémonos a nuestra fe. No sea que salgamos del campamento y que la unción de Dios, su presencia, se aparte de nosotros. Qué triste. Qué triste. Hay gente que Dios lo usó poderosamente. Pastores, predicadores, esposas de pastores, maestros, maestras, profetas, profetisas, que un día sirvieron al Señor y algo pasó y se salieron del campamento. ¿Y qué pasó? La unción de Dios, la presencia de Dios se apartó de ellos y ahora su condición es muy triste. O tal vez murieron apartados de Dios. Es muy triste. Entonces, aferrémonos, hermanos, agarrémonos de la mano de Dios. No soltemos nuestra fe, hay que aguantar, hay que aprender a aguantar, hay que aprender a perdurar, ¿verdad? Que la paciencia del Señor nos ayude para no darnos por vencidos. No importa cuánto el enemigo quiera tenernos por vencidos, tenemos que agarrarnos del Señor. Amén. No dejes tu fe, aférrate de tu fe. Porque dice la palabra de Dios que el que persevera hasta el fin, este será salvo. Si otros se apartan, si otros se salen del campamento, no los sigas. Aférrate de tu fe, quédate en el Señor. No te salgas tú, no seas un seguidor en cosas espirituales, sino sea un líder, ¿verdad? Si otras personas se quieren apartar, si quieren ofrecer fuego extraño, no los sigas, porque eso solamente va a dirigir hacia la muerte. Quédate en el campamento, quédate dentro del campamento, porque el aceite de la unción de Jehová está sobre ti, está sobre nuestras vidas. Entonces, quedémonos dentro del campamento, quedémonos dentro de la presencia de Dios. Qué hermoso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dentro del campamento de Dios, ahí tenemos la protección de Dios, ¿verdad? El enemigo constantemente nos quiere tumbar, constantemente quiere robarnos, matarnos, quiere destruirnos. Pero si estamos dentro del campamento de Dios, estamos bajo la unción del Espíritu Santo, su presencia nos protege, ¿verdad? Eso es lo que representa por decirlo así, la pared del tabernáculo. Representa la protección de Dios. El templo mismo, el tabernáculo, representa la presencia de Dios. Y allí, dentro del tabernáculo, dentro del campamento de Dios, estaba el altar de bronce donde se ofrecían sacrificios. Eso representa donde vamos y confesamos nuestros pecados a Dios. Somos purificados por el fuego del Espíritu Santo. Elevamos nuestra alabanza a Dios. El altar del incienso representa nuestra oración, nuestras oraciones. El pan, la mesa de los panes de la proposición representa Jesús. Él es el pan de la vida. El candelabro con los siete candelabros que estaba dentro del tabernáculo representan el Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo, el fuego que nunca debía apagarse. Y mientras estamos dentro del tabernáculo, estamos dentro de la protección de Dios. Pero si nos salimos del tabernáculo, detrás de aquellos que ofrecen fuego extraño, entonces la unción de Dios se va a apartar de nosotros. Agárrate de tu fe. Aférrate a tu fe. No te sueltes. No te sueltes. Porque grande va a ser tu galardón. Quédate en la protección dentro del tabernáculo del Señor. Amén. Entonces vamos a terminar ahí, versos 8 al 11. Y Jehová habló a Aarón diciendo: Tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo
entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová le ha dicho por medio de Moisés. Estatutos significa leyes. Entonces, escriban sus papeles. Basado en este pasaje, podemos deducir que los hijos de Aarón estaban ebrios, estaban borrachos cuando ofrecieron fuego extraño. Estaban ebrios. Entonces, ¿qué podemos sacar de esto? Debemos cuidar nuestras vidas y corazones para no estar ebrios bajo la influencia del mundo. Ahorita demasiados creyentes, demasiadas personas, demasiadas iglesias están ebrios con la influencia del mundo. ¿Y qué está pasando? Están ofreciendo fuego extraño en el altar de Dios. Están borrachos, están ebrios, están llenos de este mundo, llenos de la influencia de este mundo, y por lo tanto están ofreciendo fuego extraño en el altar de Dios. Si no estamos llenos del Espíritu Santo y de su influencia, entonces corremos el peligro de tomar las cosas de Dios a la ligera y así ofrecer fuego extraño. Es lo que pasa, nos descuidamos. Cuando menos pensamos, estamos imitando al mundo. ¿Verdad? Hay un montón de lo que llaman celebridades o estrellas, como los quieran llamar, que dicen que son cristianos, pero ahí andan fumando marihuana, andan en fiestas, andan emborrachándose, andan cometiendo inmoralidad y perversidad sexual. ¿Y qué está haciendo la iglesia? En vez de tener nuestra vista puesta en el Señor, estamos emborrachándonos junto con el mundo. Nos estamos llenando de esas prácticas y la estamos trayendo a la iglesia. Estamos imitando al mundo y por lo tanto estamos ofreciendo fuego extraño en el altar de Dios. Y yo nos exhorto este día a que hagamos cuentas, que nos pongamos a cuentas con Dios, que examinemos nuestras vidas, si de veras estamos viviendo la vida que el Señor quiere que estemos viviendo. Y que dejemos de estar siguiendo la dirección y el liderazgo del mundo y empecemos a buscar y a seguir la dirección de Jesús, de Yeshua. Los tiempos son cortos, hermanos, créanmelo. Créanmelo. Los tiempos son muy cortos. Miren lo que está pasando en el mundo. El mundo está a punto de estallar. No falta poco. Pero la palabra de Dios nos dice que todo esto, dijo Jesús, tiene que suceder. Todas estas cosas se tienen que llevar a cabo. Tienen que suceder. Y por eso debemos de santificar nuestras vidas más y más al Señor para estar preparados cuando Él venga por nosotros. Solamente cuando estemos llenos de la presencia de Dios podemos distinguir entre lo santo y lo profano, lo limpio y lo inmundo. Dios mío, hay una falta de discernimiento en la iglesia, hermanos. Hay una falta de discernimiento. Desde la manera en que nos vestimos hasta la manera en que hablamos, ya no sabemos distinguir en lo que es santo y lo que es profano. Profano quiere decir echar de menos las cosas santas. Ya no sabemos distinguir lo que es limpio y lo que es inmundo. ¿Por qué? Porque estamos ebrios. Estamos llenos del vino del mundo. Y nos hemos vuelto insensibles a la presencia de Dios. Nos hemos vuelto insensibles a la santidad de Dios. Y tenemos que
dar la vuelta. Tenemos que revertir esas cosas y volvernos al Dios Santo de Israel. ¿Verdad? Israel, el éxodo de Israel representa su camino a la tierra prometida, que para nosotros representa nuestro viaje, nuestro camino a la tierra prometida, ¿verdad? Vamos marchando, vamos rumbo al Jordán, al río Jordán, y cuando el Señor nos saque de este mundo, vamos a cruzar el río Jordán y vamos a entrar a la tierra prometida. Pero dice la palabra de Dios que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces nos invito a que nos acerquemos al Señor, que dejemos que el Espíritu Santo brille su luz en nuestras vidas y que purifique, cambie, limpie lo que tiene que cambiar y limpiar. Y todos tenemos eso, todos luchamos porque somos imperfectos, pero la diferencia es de que tenemos que humillarnos delante de Dios, de su presencia, y decirle: Señor, lávame, purifícame, santifícame, límpiame. Quiero estar listo para tu venida. Quiero estar listo cuando tú vengas por nosotros. Ayúdame a no caminar bajo la influencia de este mundo. Entonces, finalmente, debemos enseñar a los creyentes el respeto y la reverencia hacia Dios y hacia sus caminos. Y de esa manera, hermanos, estar bien seguros que no estamos ofreciendo fuego extraño delante de la presencia de Dios. Que nuestras vidas, dijo Pablo, que presentemos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo delante de Dios, ¿verdad? Un aroma agradable delante de su presencia. Entonces, cuando vivimos nuestras vidas como Dios quiere que las vivamos, y cuando venimos y adoramos, cuando nos presentamos delante de Dios, entonces estamos ofreciendo un sacrificio de alabanza aceptable delante de Dios. Pero si estamos viviendo en el mundo, andamos haciendo lo que hace el mundo y después queremos presentarnos delante de Dios, entonces estamos ofreciendo fuego extraño. No estamos ofreciendo el sacrificio aceptable delante del Señor. ¿Verdad? Los sacrificios del Señor, ¿qué son? Son un corazón contrito y humillado delante de Él. Eso es lo que es aceptable delante de Dios. Que Dios nos ayude, que nos acerquemos más a Dios, que busquemos su presencia en nuestras vidas cada vez más y más, porque Él viene pronto por nosotros. Que Dios nos ayude. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por el privilegio de estudiar tu palabra. Te pido, Señor, por cada uno de los que nos están escuchando, Señor, en sus diferentes situaciones o cualquier estación que estén en sus vidas, yo te pido por ellos. Te pido que los sostengas y que nos ayudes a todos, Señor, a autoexaminarnos. Padre, que limpiemos nuestras maneras, nuestras vidas delante de ti, Señor. Que permitamos que tu sangre preciosa nos lave, nos purifique, nos santifique, Señor, para estar listos para tu venida, Padre Celestial. Ayúdanos. Si hay alguien enfermo, te pido que los sanes. Alguien en problemas, que tú los fortalezcas, Señor, y que nos ayudes a seguir adelante, para que no ofrezcamos fuego extraño, Señor, sino que ofrezcamos ese sacrificio aceptable y agradable delante de ti. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, nuestro Mesías, en el nombre de Yeshua HaMashiach, el Santo de Israel. Gracias. Dios les bendiga a todos y pasen muy buenas noches y shalom.